Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Pascua de Resurrección. Te habla tu hermano y amigo, Dreni del Rosario. Y en esta sección de Un Solo Evangelio, vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 28 de abril. Y está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo voy por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los judíos disputaban. La murmuración del versículo 41 sube ahora de punto hasta convertirse en una discusión más viva, una disputa. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo que primero era una murmuración provocada por la atrevida afirmación del hombre Jesús de que era del cielo, con lo que ni más ni menos se estaba haciendo como Dios, ahora se convierte en disputa al decir que la vida proviene del comer su carne de hombre. Es el escándalo radical de la encarnación. Jesús es palabra y carne, Dios y hombre. La salvación proviene precisamente del hecho de que Él es a la vez Hijo del hombre e Hijo de Dios. En verdad les digo, en lugar de retractarse, Jesús corrobora su afirmación con autoridad divina. Todo cuanto ha dicho es claro y verdadero. No queda más que aceptarlo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, Jesús no solo es el verdadero pan, alimento para el camino del Éxodo. Como Hijo del Hombre crucificado es también carne del Cordero, alimento que nos hace salir de la esclavitud. Solo quien lo come tiene la vida que Dios quiere darle, y no beben su sangre. Es una referencia a la muerte en cruz, de donde brota la sangre del Cordero que salva de la muerte. La sangre para los semitas es la vida, y la vida pertenece a Dios. De ahí la taxativa prohibición de beber la sangre. Pero Jesús afirma que el que come la carne del Hijo del Hombre bebe su sangre, es decir, el que asimila su vida de Hijo de Dios queda embriagado por el Espíritu. No tendrán vida en ustedes. Comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre nos comunica su vida de Hijo, que lo mismo que el Padre tiene en sí mismo la vida. Participamos en la vida del Padre y del Hijo, en su amor recíproco. Quien mastica mi carne, Jesús reafirma en lenguaje positivo lo que acaba de decir en forma negativa. Él y solo Él nos confiere la vida eterna. Aquí comer, en griego phagos o éfios, se convierte en masticar, triturar con los dientes. En griego troco, hay que masticar su carne para que pueda ser bien asimilada, para que pueda recibirse su energía vital. Estas expresiones, por muy crudas que parezcan, resultan comprensibles a los oyentes de Jesús como metáforas del creer en Él, enviado del Padre para darnos la palabra de vida. En cambio, para el cristiano son enteramente transparentes.
En la Eucaristía comemos y vivimos del Hijo. Somos realmente divinizados, como dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 siguiente. ¿Qué amor tan grande nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios? Pues lo somos realmente. Tiene vida eterna. El pan sustenta la vida física de quien lo come. El Hijo de Dios da su vida que lo come, haciendo que viva ya desde ahora de su amor eterno por el Padre, amor que se nos revela en el amor que Él tiene por sus hermanos. Y yo lo resucitaré en el último día. Jesús ratifica que el don del Hijo no es solamente vida eterna en el presente, sino también resurrección en el futuro. La vida eterna consiste en vivir como hijos amados al Padre y a los hermanos, como un amor más fuerte que la muerte. Este amor es prenda de la resurrección en el último día. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida si amamos a los hermanos. Porque si es cierto que quien no ama permanece en la muerte, también es cierto que quien ama no permanece en la muerte, sino que permanece en Dios, que es amor. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cualquier otra comida y bebida son signo, símbolo o metáfora de la carne y de la sangre del Hijo, la realidad que nos da la vida y que es nuestra vida. En nuestra travesía por el desierto, el pueblo encontraba en el maná el alimento que sustentaba su vida física, mientras que la ley constituía el alimento que le aseguraba la vida eterna. Ahora Jesús se presenta como comida y bebida verdadera, realización de la vida que en la creación tiene su principio, en el éxodo su rescate y en la comunión con Dios su plenitud. Quien mastica mi carne y bebe mi sangre, se reitera la imprescindible necesidad de comer más aún, masticar y asimilar su humanidad para beber de su espíritu. Permanece en mí y yo en él. El comerlo y beberlo produce el efecto de hacer que permanezcamos en él y él en nosotros. Es esta la primera vez que aparece la expresión permanecer en, que significa la comunión de vida propia del amor, por razón de que el amor nunca es confusión que anula a las personas, ni canibalismo por el que el uno suprime al otro. Todo lo contrario, el auténtico amor es comunión entre dos que siguen siendo distintos. Aquí se habla de un recíproco permanecer del uno en el otro. Amar significa acoger al otro en sí mismo, hacerse su casa. Esa es la presencia real del uno en el otro, en el amor mutuo. Por eso un buey que come pan eucarístico no entra en la comunión con el Señor, porque no lo ama ni lo comprende, como tantos que participan en la Eucaristía sin saber lo que hacen. Yo vivo por el Padre. Jesús, el Hijo amado y enviado a los hermanos, es todo por Él y del Padre. Vive gracias a Él, de Él y por Él. La misión que ha recibido mira a comunicarnos como esencia de nuestra vida. Está su relación con Él, que constituye su realidad esencial de Hijo. Quien me mastica, vivirá por mí. Para vivir gracias a Él, por Él, de Él y para Él, es del todo necesario masticarlo, porque cuando lo comemos somos asimilados por Él. En esto reside el misterio del amor, en que el amado se convierte en la vida de quien lo ama, informando todo su ser, de su sentir a su pensar, de su querer a su obrar. Dice Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Efectivamente, este alimento nos da la vida del Hijo. Este es el pan que ha bajado del cielo. Con esta palabra impactante se reanuda el diálogo. Jesús ha hablado del verdadero pan que comunica al hombre la vida de Dios. Ese pan es Él.
su humanidad de hijo del hombre entregada por nosotros para que nuestra humanidad llegue a ser la de hijos de Dios, no como el que comieron sus padres y murieron, a quienes les reclamaban un signo del cielo como el maná. Jesús replica que ese es un signo transitorio de su propio don. El pan que el día anterior comieron en el monte es infinitamente superior al maná, pero supone recoger y entender lo de las obras, que no son otra cosa que la realidad misma de la que el don del pan, como cualquier otro don, es signo. El don de sí que Dios hace a toda carne en la carne del Hijo del Hombre. Quien mastica este pan vivirá eternamente. La vida eterna es la plenitud de vida propia de Dios. Ella se da a quien mastica ese pan, que es el Hijo y vive de él, hasta poder decir, Él es mi vida. Esto dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al final del relato se menciona el lugar de la revelación. Así como este pan es concreto, así hay que entenderlo en un momento y un lugar concreto. En el momento y en el lugar en que escuchamos estas palabras, Jesús las ha dicho en Cafarnaúm, en la sinagoga, en donde se oye la palabra de Dios, vida del hombre. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.